Hola chicos, regresé después de 6 o 7 días de inactividad y ojalá les guste estos cap son cap 15 y parte 1 y ojalá les guste, así que empecemos con los cap ecos bajo la niebla. Creo que apenas empieza, dijo Merlina con su voz baja, imperturbable, pero con un brillo en los ojos que Axel no supo si interpretar como desafío o advertencia. Axel la observó en silencio. El viento movía las ramas secas del bosque a lo lejos, mientras el eco de la reciente batalla aún parecía flotar entre los pasillos de la academia. Se llevó la mano al pecho. Aunque su cuerpo aún dolía, algo en él se había encendido desde ese día, algo que no sabía si era poder, miedo o simplemente la certeza de que el pasado ya no se podía enterrar. Durante los días siguientes, Axel se sumergió en un entrenamiento riguroso. Ya no bastaba con sobrevivir, tenía que prepararse para lo que fuera que lo esperaba. Los profesores, algunos con rostros serios y otros con una mueca de respeto tras lo ocurrido, comenzaron a verlo con otros ojos. Javier lo instruyó en el uso del instinto en combate, mientras Weems observaba en silencio desde lo alto, tomando notas con su mirada afilada. Bianca lo desafiaba en combates físicos, mientras Ajax, aún torpe, se ofrecía a practicar con él en técnicas de defensa. Pero Axel también pasaba tiempo solo. En el bosque, donde una vez casi murió, sentía que algo lo vigilaba, o tal vez lo protegía. Cada vez que cerraba los ojos podía ver esa flama azul, su Firefox, envolviéndolo en sueños oscuros donde escuchaba la voz de su antepasado, Max. La sangre no es maldición si sabes domarla, le había dicho. Un día, mientras caminaba hacia el invernadero tras su rutina de entrenamiento, escuchó una voz nueva, aguda pero firme. «Tú eres Axel, ¿cierto?». Se giró. Frente a él, una chica de cabello oscuro azulado, ojos ámbar intensos y expresión directa lo observaba con curiosidad. Se llamaba Stephanie. Había llegado hacía solo una semana y, según los rumores, tenía habilidades con ilusiones mentales y manipulación sensorial. Era reservada, pero aguda. Depende de quien lo pregunte, respondió él con una media sonrisa. Alguien que quiere entender por qué todos te miran como si fueras una leyenda. Esa conversación marcó el inicio. Al principio, fue simple curiosidad, pequeños encuentros en pasillos, comentarios irónicos. Pero con el paso de los días, las conversaciones se volvieron más largas, más profundas. Stephanie parecía ver más allá de su poder y heridas. Le preguntaba por sus sueños, por sus miedos. Y Axel, que siempre había desconfiado de las nuevas personas, se encontró contándole cosas que no había dicho a nadie más. Durante semanas, la rutina cambió. Entrenamiento por las mañanas, clases por la tarde, y al caer la noche, Axel y Stephanie solían escabullirse a la torre del reloj, donde hablaban bajo las estrellas. Su cercanía fue creciendo. El roce accidental de sus manos, una sonrisa en medio del silencio, una mirada que duraba más de lo debido. Nada forzado. Todo se fue dando, como si algo los empujara a unirse. Pero en los rincones de la academia, alguien más observaba. Un mes después, mientras regresaban de una misión de reconocimiento en los límites del bosque, un grupo de estudiantes encontró a un encapuchado rondando los límites del terreno prohibido. Lo capturaron y, con ayuda de Javier y Bianca, lo llevaron a las mazmorras ocultas de la academia. Axel estuvo presente durante el interrogatorio. A pesar de la resistencia, el prisionero, un hombre de mirada vacía y marcas rituales en los brazos, terminó hablando. Él, no debía sobrevivir, susurró. Lo quiere muerta, la familia Nixerkan. El linaje, debe romperse. No debe despertar. Axel sintió que algo helado le recorría la columna. Esa palabra, Nixerkan, le era ajena, pero algo en su sangre ardió al escucharla. Como si su propio cuerpo reconociera la amenaza antes que su mente. ¿Quién te envió?, preguntó Merlina con frialdad, desde la sombra. ¿Quién dentro de esa familia? El hombre solo rió, y murió con una sonrisa torcida. Esa misma noche, mientras la academia dormía, una figura delgada, cubierta por un manto de sombras, saltó la reja norte con agilidad felina. Sus ojos brillaban como cuchillas. Se movía con precisión, como si conociera cada rincón de Nunca Más. Se detuvo frente al edificio de dormitorios, y entre sus labios se formó un nombre. Axel. El amanecer trajo una calma extraña a la academia Nunca Más. Pero bajo la superficie, algo se agitaba. Merlina caminaba por los pasillos silenciosos con su andar firme, el cabello lacio cayendo sobre sus hombros, los brazos cruzados y su expresión impasible como siempre. No confiaba en las coincidencias, y la presencia de ese encapuchado, seguido por el nombre Nixerkan, le dejó una sensación de inminencia.
Sabía leer los patrones, los silencios que nadie más notaba. Axel, mientras tanto, no podía dejar de pensar en lo que el prisionero había dicho. Ese nombre, Nick Serkan, le provocaba dolor en las venas, un fuego sutil pero persistente. No lo comprendía del todo, pero sabía que iba más allá de un simple intento de asesinato. Había una historia, una herida antigua en su sangre. Durante los entrenamientos, esa incomodidad crecía. Su energía era más inestable, sus movimientos más agresivos. En una práctica contra Bianca, Axel dejó una grieta en el suelo tras liberar sin querer una oleada de presión sanguínea endurecida. Te estás dejando consumir, le dijo Owens al final de la clase. El poder sin control no es fortaleza. Es suicidio. Las palabras le dolieron, porque eran ciertas. Esa noche, mientras Axel caminaba a la biblioteca para investigar discretamente sobre la familia Nick Serkan, la encontró a ella. Stephanie, sentada frente al ventanal principal, rodeada de libros sobre magia ritual, linajes sobrenaturales y extrañas profecías. ¿No puedes dormir?, preguntó él, apoyándose contra la columna. No mientras sé que alguien allá afuera te quiere muerto, respondió sin levantar la vista. ¿Crees que no me di cuenta de tu silencio? Axel se sentó a su lado. La miró de reojo. Por primera vez, sintió miedo de apegarse. Miedo de arrastrarla con él. Esto no es tu pelea, murmuró. Tal vez, pero no pienso dejar que termine solo. Nadie sobrevive siendo una isla, Axel. Él no respondió, pero la mirada que le dio lo dijo todo. En las semanas que siguieron, la amenaza se mantuvo silenciosa, como una sombra al acecho. Las patrullas en la academia aumentaron. Los profesores se mostraban tensos, aunque disimulaban. Y aunque Axel trataba de seguir entrenando, de controlar su poder y mantener la mente ocupada, no podía ignorar la presencia cada vez más constante de Stephanie en su vida. Una noche, en el invernadero, ella le tomó la mano mientras hablaban. Fue sutil, sin palabras. Solo la calidez de sus dedos entrelazados con los suyos. Fue el momento en que Axel lo supo. Estaba cayendo. No por la magia, ni por su linaje, sino por alguien que lo veía más allá del destino que llevaba en la sangre. Pero no todos lo celebraban. Desde las sombras de la torre antigua, alguien observaba. Una figura delgada, encapuchada, con una hoja corta en la mano. Su rostro seguía oculto. Solo sus ojos, intensos, seguían cada movimiento de Axel. No hablaba. No actuaba. Solo miraba. Los celos eran un veneno lento. Una madrugada, el caos finalmente se desató. Las alarmas sonaron. Un intruso fue detectado cerca de las habitaciones. El equipo de defensa de la academia se desplegó en segundos. Axel despertó, tomó su chaqueta y corrió hacia el ala norte. Pero cuando llegó, no había señales de forcejeo. Solo un símbolo extraño marcado en el suelo. Una espiral cruzada con líneas de sangre seca. Merlina llegó detrás de él, los ojos fríos como siempre. Este símbolo, lo he visto en textos prohibidos, dijo ella. Invocación de rastreo de sangre. Una señal. Te están marcando, Axel. ¿Quién lo hizo? Alguien que te conoce muy bien, o que comparte tu sangre, respondió sin girarse. Axel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En los días posteriores, la academia entró en estado de alerta. Pero Stephanie, pese a todo, permaneció a su lado. Él trataba de mantenerse fuerte, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de ella, sentía que no estaba tan solo en este mundo. Y sin embargo, en un rincón oculto del bosque, un grupo encapuchado se reunía bajo la lluvia. Una figura alta, de rostro parcialmente cubierto, pronunció un nombre. Axel, sangre de traidores. El momento se acerca. A su lado, una mujer encapuchada no apartaba la vista del fuego azul que crepitaba entre las piedras del ritual. ¿Será mío, o no será de nadie?, susurró. Ecos bajo la niebla. Los días pasaron lentos, pero cargados de una sensación constante de amenaza que no lograban quitarse. Axel no podía dejar de pensar en lo que había visto en el bosque. El símbolo. Las palabras susurradas. Algo oscuro estaba tomando forma, algo que no entendía por completo, pero lo sentía en las fibras de su ser. A cada paso que daba, más se daba cuenta de lo entrelazado que estaba su destino con un pasado que desconocía casi por completo. En la biblioteca, mientras pasaba las páginas de viejos grimoríos y textos sobre familias poderosas y linajes malditos, algo llamó su atención. Un viejo libro, polvoriento y cubierto de telarañas, que parecía haber sido olvidado por años. Su título, escrito en una lengua antigua que Axel apenas podía entender, decía: La herencia de la sangre negra.
Abrió el libro con cautela, deshojando con el pulgar los capítulos amarillentos. Fue entonces cuando encontró una historia que, de alguna manera, lo conectaba todo. Historia del conflicto. La larga guerra entre las familias hace siglos, antes de que Axel naciera, existían dos familias influyentes en el mundo sobrenatural. Los Valkarion, la familia de su madre, y los Nixerkan, la familia de la que se decía que Axel provenía, aunque nunca le habían revelado ese vínculo. Los Valkarion eran conocidos por sus poderosos rituales de sangre y por su control sobre elementos oscuros, mientras que los Nixerkan eran maestros de las artes oscuras y la manipulación de la vida y la muerte. Dos linajes, con habilidades complementarias, pero antagónicos por naturaleza. Los Nixerkan buscaban expandir su dominio sobre el mundo sobrenatural y, en sus esfuerzos por hacerlo, hicieron una jugada maestra. Buscaron al joven líder de los Valkarion, el padre de Axel, para ofrecerle una alianza. Proponían compartir el poder, pero no era una oferta honesta. Estaban jugando un juego mucho más peligroso, buscando infiltrarse en los Valkarion desde adentro. Al principio, el padre de Axel, Aren Valkarion, aceptó. La idea de una unión entre las dos familias parecía ser lo mejor para garantizar el poder en el mundo sobrenatural. Pero el tiempo demostró que los Nixerkan no cumplían con sus promesas. En un giro inesperado, traicionaron a los Valkarion, atacando por sorpresa la fortaleza ancestral de la familia. El padre de Axel, al darse cuenta de la traición, luchó valientemente, pero el daño ya estaba hecho. La familia Valkarion fue desterrada de su tierra, despojada de sus tierras y riquezas, y condenada a vivir en las sombras, huyendo de la amenaza de los Nixerkan. Sin embargo, hubo un último acto de resistencia. Aren Valkarion, al darse cuenta de lo que los Nixerkan planeaban hacer con la familia, tomó una decisión dolorosa. Mandó a su esposa, Laena Valkarion, lejos de la familia, ocultándola para protegerla. Laena fue enviada a la ciudad donde Axel nació, donde vivió bajo una nueva identidad. Su hijo, Axel, fue criado sin saber la verdad. La familia de los Valkarion, aunque debilitada, sobrevivió, mientras que los Nixerkan se consolidaban como la nueva familia dominante. Axel, frente a la verdad, Axel cerró el libro con rapidez, su mente haciendo saltos de lógica. Lo que había leído confirmaba lo que había sospechado, pero también lo llenaba de más preguntas. La familia Nixerkan. Murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la historia que lo envolvía. Entonces, mi madre, no estaba seguro de si su madre sabía la verdad o no, pero algo le decía que ella también había sido parte de esa guerra. Y ahora, la familia que había traicionado a los Valkarion volvía a aparecer. La historia estaba comenzando a repetirse. Mientras tanto, en el exterior de la academia, la niebla cubría el paisaje y el viento traía consigo la promesa de una tormenta. Stephanie caminaba junto a Axel, su presencia ya una constante en sus días. Había algo en ella que lo mantenía alerta. No era solo su belleza o su serenidad, sino algo más profundo, algo misterioso. Aunque Axel estaba empezando a confiar en ella, sabía que el peligro no se había ido. Lo que no podía entender era por qué Stephanie se mantenía cerca, incluso sabiendo los riesgos que ello implicaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaba a ver en ella algo más que una amiga. La conexión era fuerte, como si todo en su vida se alineara en este momento. Un día, mientras entrenaban juntos en los terrenos de la academia, Stephanie lo miró de manera diferente, una chispa de preocupación cruzando sus ojos. Axel estaba entrenando su control sobre su sangre, cuando de repente, un golpe de energía oscura lo hizo caer al suelo. «Axel», gritó Stephanie, corriendo hacia él. «Estás perdiendo el control». Él intentó levantarse, pero su cuerpo estaba agotado, y su poder parecía haberse desbordado. Fue entonces cuando Stephanie lo sujetó con firmeza, su voz tranquila pero firme. «No eres invencible, Axel. Deja que te ayude. No tienes que hacerlo solo». La calidez de su mano en la suya hizo que Axel se sintiera más fuerte, más centrado. Durante ese breve momento, todo el caos que lo rodeaba desapareció. Pero dentro de él, la sombra de los Nixerkan seguía acechando, y sabía que el destino no lo dejaría en paz por mucho más tiempo. A lo lejos, en las sombras del bosque, una figura observaba, una presencia conocida pero sin rostro. En sus manos, el símbolo que Axel había visto en el suelo, ya marcado en un viejo amuleto. Su misión estaba clara: matarlos a todos. La guerra entre los linajes no había terminado. Apenas comenzaba.
Ecos bajo la niebla, parte 2, la brisa soplaba suavemente entre los árboles del campus de la academia nunca más, arrastrando consigo el murmullo lejano de lo que parecía un presagio. Aunque la superficie del lugar seguía pareciendo tranquila, por dentro hervía una tensión apenas contenida. Axel se encontraba sentado al borde del campo de entrenamiento, con un vendaje cubriéndole parte del torso. Frente a él, Stephanie le ofrecía una bebida energética preparada por la profesora Weems, mientras lo miraba de reojo. Gracias, dijo Axel, tomando la botella. Estoy bien, solo me excedí un poco. No mientas, respondió ella con tono serio. Tienes el cuerpo al límite. ¿Por qué sigues forzándote así? Porque si no me esfuerzo, nos van a matar, susurró, con una mirada dura. Y no pienso perder a nadie más. La respuesta dejó a Stephanie en silencio por unos segundos. Luego se sentó a su lado, observando cómo los demás estudiantes entrenaban a lo lejos. Había comenzado a integrarse con naturalidad entre ellos, pero ella siempre se mantenía un paso aparte. Como si esperara algo. Como si supiera algo. Los días siguientes transcurrieron entre entrenamientos, breves misiones de reconocimiento en las afueras, y una sensación de calma antes de una tormenta. En ese tiempo, Axel y Stephanie comenzaron a compartir más momentos. Caminatas nocturnas, charlas breves en la biblioteca, entrenamientos compartidos. Poco a poco, sin que se dieran cuenta, sus caminos se fueron entrelazando. Pero lo que parecía una etapa de relativa tranquilidad, cambió de golpe. Una noche, mientras Merlina, Enid y Javier realizaban patrullaje nocturno junto con Axel, una figura encapuchada fue detectada tratando de cruzar los límites mágicos de la academia. Con rapidez, se activaron las defensas, y en una confrontación veloz, Axel logró neutralizarlo con una aguja de sangre en la pierna. Lo inmovilizaron, y el sujeto fue llevado a la sala de interrogatorios oculta en los sótanos de la academia. El interrogatorio Axel, Merlina, Stephanie y la profesora Tornillo se encontraban presentes. El encapuchado, un hombre de rostro curtido y expresión feroz, escupió sangre y una carcajada rota. ¿Quién te envió?, preguntó Merlina, fría como siempre. Ustedes no entienden nada, el destino de ese chico ya está escrito, respondió el sujeto, mirando fijamente a Axel. No hay nada que puedan hacer. ¿Quién quiere a Axel muerto?, insistió Tornillo con firmeza. El encapuchado soltó una carcajada más intensa, aunque tosiendo sangre. Una familia antigua, poderosa, llevan siglos esperando esto. La familia Nixerkan. El silencio que cayó fue absoluto. Ellos no quieren solo matarte, Axel. Quieren borrar tu existencia. Como hicieron con tu madre. Axel se tensó de inmediato. ¿Qué sabes de ella?, gruñó, dando un paso al frente. Más de lo que tú jamás sabrás. Pero no importa, ya es tarde. Ya está entre ustedes. El sujeto murió segundos después, su cuerpo ardiendo por dentro en un fuego púrpura. Se había activado una maldición de silencio final. La niebla se cierra esa noche, Axel no pudo dormir. Caminó por los pasillos con una tormenta interna azotándolo. En el fondo, sabía que algo en Stephanie no encajaba del todo. Pero no tenía pruebas, y en su corazón, comenzaba a sentirse vulnerable con ella. No quería admitirlo, pero empezaba a sentir algo real. Un secreto oculto. Pasaron las semanas, y Axel y Stephanie continuaron juntos. No era oficial, pero todos en la academia notaban la conexión entre ellos. Las miradas, los momentos compartidos, el modo en que se entendían sin hablar. Sin embargo, algo más también comenzó a notarse. Una sombra que observaba desde lejos. Alguien cercano a Axel, que apenas hablaba, pero cuya mirada, cada vez que lo veía con Stephanie, se volvía más oscura. No era Merlina. No era Enid. Ni siquiera Bianca. No, era alguien más. Una figura silenciosa, en las sombras, esperando su momento. Y entonces, llegó la noche del asalto. Una figura con capa oscura y ojos sin brillo logró infiltrarse en el perímetro de la academia, aprovechando un momento de cambio de guardia. Portaba un símbolo grabado en la piel, el emblema de la familia Nixerkan. Su objetivo, matar a Axel. Mientras Axel y Stephanie hablaban en el campo de entrenamiento, la figura ya se deslizaba por los tejados, acercándose, y el capítulo termina con la luna cubierta por nubes y una respiración entrecortada resonando entre los árboles. Los días que precedieron al caos fueron extrañamente pacíficos. El tipo de calma que solo se percibe cuando la tormenta está a punto de romperse. Axel lo sintió en el aire, aunque no supo explicarlo.
Era como si la niebla de sus pensamientos quisiera advertirle algo, pero no tuviera voz para hacerlo. Desde la captura del encapuchado y la mención de los Nick cercan, el ambiente en la academia nunca más se había vuelto más denso. Profesores y estudiantes estaban alertas. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían que algo se acercaba. 3 días antes del ataque, el atardecer se fundía en tonos rojos y dorados, tiñendo el cielo con fuego suave. Axel y Stephanie se encontraban solos en la cima de una de las torres del ala oeste, observando el horizonte. El viento le movía el cabello a ella, y él no podía dejar de mirarla. ¿Sabes? Dijo Stephanie sin mirarlo directamente. A veces pienso que no debería estar aquí. ¿Por qué? Axel frunció el ceño. Eres parte de esto, como todos. Ella bajó la mirada. No soy como todos, Axel, yo tengo secretos. Cosas que me duelen, pero tú, contigo siento que puedo ser alguien diferente. Silencio. Axel, yo me enamoré de ti, confesó, temblando ligeramente. Lo sé, suena repentino, pero no puedo evitarlo. Axel no respondió de inmediato. Su corazón palpitaba rápido. Había algo en ella que siempre lo había atraído, algo que no entendía del todo, pero en ese momento no quiso pelear contra eso. Yo también siento algo por ti, respondió al fin, con suavidad. No sé a dónde va esto, pero quiero descubrirlo contigo. Se abrazaron ahí, mientras el sol moría. Un momento fugaz, destinado a arder para siempre en la memoria de ambos. Y entonces llegó la noche del ataque, tal como lo vimos en la parte 4, una figura oscura y letal había logrado infiltrarse en la academia. Pero esta vez, retomamos desde donde todo estalló. Axel y Stephanie caminaban de regreso al edificio central después de una ronda de vigilancia. No sabían que alguien los observaba desde las sombras, los ojos fijos solo en uno de ellos, Axel. La atacante cayó desde el tejado como una sombra viviente, una joven de cabello plateado y ojos tan oscuros como el abismo. Su rostro reflejaba una locura brillante. Axel. Gritó la figura, cargando una lanza negra cubierta de símbolos rojos. Eres mío. Mío. Ellos no te merecen. Axel alcanzó a reaccionar a tiempo, creando un escudo de sangre justo antes de que la lanza chocara contra él. El impacto fue brutal, y lo arrojó varios metros hacia atrás. Stephanie gritó, y sin dudarlo, desató una energía púrpura desde sus manos, envolviendo a la atacante en un torbellino de sombras. ¿Quién eres? Rugió Axel mientras se levantaba. La chica rió como una desquiciada. Soy Lyra de los Nick cercan, y vine por ti, mi amor. Axel sintió un escalofrío. Estás loca, dijo, entre jadeos. Te amo, Axel. Y si no eres mío, no serás de nadie. Lyra embistió de nuevo, y se desató una pelea feroz entre ella, Axel y Stephanie. Stephanie mostró un dominio de energía oscura sorprendente, bloqueando y redirigiendo los ataques de Lyra con precisión. Axel usaba sus agujas de sangre y su percepción del instinto asesino para mantenerse con vida. Pero el enemigo era fuerte. Demasiado fuerte. En medio de la batalla, Lyra lanzó un grito lleno de rabia. Traidora. Stephanie, tú debías estar de mi lado. El mundo se detuvo. ¿Qué? Murmuró Axel, mirando a Stephanie con los ojos abiertos. Ella bajó la mirada, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Es cierto, fui enviada por ellos. Era una infiltrada. Ellos querían que me acercara a ti, que te vigilara, que te traicionara. Entonces todo fue mentira. ¡No! Gritó ella. Todo cambió cuando te conocí. Tú me hiciste sentir algo real. Me enamoré de ti, Axel, y por eso decidí protegerte, aunque eso signifique morir. Lyra lanzó una estocada directa a Axel, pero Stephanie se interpuso sin dudarlo. La lanza atravesó su abdomen. ¡No! Gritó Axel, atrapándola entre sus brazos mientras Lyra se preparaba para atacar de nuevo. Pero en un último esfuerzo, Stephanie concentró toda su energía en un estallido oscuro que envolvió a Lyra en una explosión de sombra púrpura. La atacante quedó gravemente herida, tosiendo sangre, pero antes de que Axel pudiera alcanzarla, Lyra activó un sello en su muñeca y desapareció en un resplandor morado. Se había teletransportado, escapando, viva, pero casi muerta. Axel se arrodilló junto al cuerpo de Stephanie, llorando mientras ella lo miraba con ternura. Nunca te mentí sobre mis sentimientos, susurró ella con su último aliento. Y con una sonrisa, Stephanie cerró los ojos. Esa noche, la luna parecía más rota que nunca.
Y en lo más profundo de la academia, alguien observaba en silencio, sabiendo que esto era solo el comienzo. Espero que les haya gustado estos cap y esto sería todo. Quería decir algo, planeo traer un feed de Boku no Hero, sería yo en ese anime y quisiera saber si les gusta.